El vidente Marcos. Guión Crime 1650 palabras. Una mujer de 67 años contrató a un hombre para hablar con su esposo muerto. 3 semanas después, ella también estaba muerta, y él cobró por hablar con los dos. Pero acá hay algo que nadie te está contando todavía. Ese hombre no solo habló con los muertos, en varios casos los creó. Y lo más perturbador de todo esto no es cómo mataba, es lo que hacía después. Porque cuando alguien desaparecía, la familia no buscaba, no llamaba a la policía, no preguntaba, sentía que ya había dicho adiós. Eso lo planeó él. Asunción, Paraguay, 2009. El barrio Ceballos Cue no es el centro de la ciudad. Es de esos lugares donde la gente se conoce, donde los problemas de una familia se saben en 3 cuadras a la redonda, y donde alguien que llega ofreciendo respuestas encuentra terreno fértil. Marcos Alderete tenía más o menos 44 años cuando empezó a aparecer por ahí, sin consultorio, sin título colgado en ninguna pared, solo una voz pausada, una mirada tranquila y una habilidad que muy poca gente supo nombrar a tiempo. Leía el dolor ajeno como si fuera un mapa. Eso no lo digo yo, lo dijo su propia hija años después, en declaración judicial. Desde niña me enseñó a leer el dolor ajeno como un mapa. Deja que eso se te quede un momento. Alderete no llegaba a las familias con promesas enormes. Cobraba poco, demasiado poco en realidad. Y eso era intencional, porque cuando alguien cobra poco, nadie sospecha, nadie investiga, nadie pregunta de dónde saca la información que solo el muerto podría saber. Nadie preguntaba. Ese fue el primer error de todos. Pero antes de contarte lo que pasó con doña Felicita, necesito que entiendas cómo funcionaba el método. Porque sin eso, el resto no tiene la dimensión que merece. Pensá en alguien que perdió un familiar y todavía tiene algo sin resolver. Una herencia, una deuda vieja, un secreto que el muerto se llevó. Esa persona no está buscando un abogado, está buscando paz. Y cuando aparece alguien que le dice yo puedo hablar con él, la lógica se apaga. El dolor toma el control. Alderete lo sabía. Se especializaba en familias fracturadas por plata, herencias disputadas, títulos de tierra sin papeles en orden, deudas que nadie quería pagar pero que tampoco nadie quería reclamar en voz alta. Llegaba, escuchaba, hacía preguntas que parecían inocentes, y en unas pocas visitas ya tenía suficiente información para revelar cosas que dejaban a la gente sin palabras. ¿Cómo sabía esas cosas? Nadie preguntaba. Y acá es donde empieza a ponerse feo. Doña Felicita Rojas era viuda, 67 años. Su esposo había muerto sin dejarle claro dónde guardaba los títulos de la tierra que tenían. Y esa tierra valía. No era poco, era lo único que ella tenía para dejarle a sus hijos. Alguien del barrio le habló de Marcos, que era bueno, que era serio, que no cobraba caro. Felicita lo llamó. La primera sesión fue tranquila. Alderete escuchó más de lo que habló. La segunda, empezó a recibir señales. La tercera fue en 2011. Y en esa sesión, supuestamente, el esposo de Felicita le dijo exactamente dónde estaban los papeles. 3 semanas después, Felicita firmó una transferencia notarial y desapareció. Su familia creyó que había viajado a ver a una hermana que vivía lejos. Eso dijeron, eso creyeron, y no buscaron más. Porque antes de irse, en la última sesión, Alderete le había dado a la familia algo que muy pocas personas cuestionan, un cierre. Esa familia sentía que ya había dicho adiós, que todo estaba en paz, que Felicita había resuelto lo que necesitaba resolver. El duelo estaba fabricado de antemano. Y mientras esa familia una despedida falsa, Alderete ya estaba en otra casa, con otra familia, con otro muerto. 4-10-640. Para 2013, al menos 3 familias del área metropolitana de Asunción habían perdido contacto con un miembro mayor. En los 3 casos había una sesión espiritual reciente. En los 3 casos había una transferencia de bienes. En los 3 casos, la familia tenía una explicación que cerraba el tema emocionalmente antes de que llegara la duda. 3 familias distintas, 3 historias distintas. Ninguna hablando con la otra. Y en ese momento, si uno miraba cada caso por separado, todo parecía tener sentido. Una señora mayor que firmó unos papeles y se fue a ver familia.
un anciano que decidió vender su terreno y mudarse, una mujer que dejó de contestar el celular porque así era ella. Parecía que no había nada que ver, y justo cuando el patrón estaba a punto de volverse invisible para siempre, Alderete cometió un error. No un error dramático, no uno que cualquiera hubiera notado. Fue un nombre, el nombre Marcos. Aparecía en 3 expedientes de personas mayores desaparecidas, archivados en comisarías distintas, en jurisdicciones que nunca se hablaban entre sí. El inspector Ramón Díaz lo vio en 2016, revisando casos sin seguimiento. No estaba buscando nada en particular, solo revisaba papeles viejos que nadie más había tocado. Pero ahí estaba, 3 veces, el mismo nombre. Díaz pidió cruzar datos entre jurisdicciones. Sus superiores le dijeron que no había presupuesto para eso. El expediente volvió al cajón, y Alderete para ese momento ya operaba en 3 ciudades distintas. Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. En cada lugar usaba un nombre ligeramente diferente. Don Marcos el Espiritista, el hermano Marcos. Mismo método, diferente región, diferente nombre. 9 personas desaparecidas, según los registros que se pudieron reconstruir después. 9. En 2015, un año antes de que Díaz notara el patrón, un sobrino de una de las víctimas hizo lo que cualquiera haría. Fue a la comisaría y puso una denuncia. Le dijeron que su tía probablemente había emigrado a Argentina. Estadísticamente común, le explicaron. El caso se archivó en 48 horas. 48 horas. Ahora fíjate en esto. Alderete no trabajaba solo en la sombra. Había un abogado, un notario llamado Ferreiro, que formalizó al menos 4 transferencias de bienes. Los documentos eran reales, las firmas estaban certificadas, todo tenía forma legal. Esos bienes terminaron en nombres ficticios con conexiones indirectas a Alderete. El abogado Ferreiro nunca fue imputado. Nunca. Y acá el ritmo de la historia cambia, porque lo que viene no es un golpe de acción, es algo más quieto, más frío. En 2017, en la localidad de Itauguá, a unos 30 kilómetros de Asunción, unos trabajadores estaban haciendo obras de ampliación en una vivienda rural, una propiedad que había cambiado de dueño 2 veces en 4 años. El olor les llamó la atención antes que cualquier otra cosa. Detuvieron las obras, llamaron a la policía. Debajo de esa tierra, que olía a humedad y a algo más, encontraron restos óseos de al menos 2 personas. La propiedad tenía conexiones documentales con un nombre que llevaba directamente a Marcos Alderete. Pero antes de contarte lo que pasó después, hay algo sobre ese terreno que ni los investigadores podían creer cuando lo descubrieron. La propiedad de Itauguá había sido de doña Felicita. Era la tierra por la que ella contrató a Alderete en primer lugar. La tierra que su esposo muerto, supuestamente, le había indicado en aquella tercera sesión cómo recuperar. Felicita no viajó a ver a ninguna hermana, nunca salió de Paraguay. Y el mecanismo que Alderete construyó era más perverso de lo que cualquiera imaginó al principio, porque no solo mataba, usaba la propia sesión espiritual para cerrar la búsqueda. Cada vez que una familia se despedía de alguien en una sesión con él, ese adiós fabricado funcionaba como un muro invisible. No buscaban porque ya habían hecho las paces. No preguntaban porque ya sentían que habían hablado por última vez. Él construía el duelo antes del crimen. El crimen era el paso siguiente. Y la familia nunca conectaba los 2 momentos. Alderete fue detenido 2 veces. Las 2 veces salió por fallas procesales. 3 fiscales distintos llevaron el expediente. Ninguno lo cerró. Al momento de preparar esta historia, el caso está técnicamente activo, sin avance visible. Ningún medio paraguayo lo cubrió de forma sostenida. 9 familias, 9 personas, y un hombre que sigue en algún lugar de ese país mientras los archivos acumulan polvo en algún cajón que nadie abre. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el inspector Díaz y te dijeran que no hay presupuesto? Lo que más me quedó de este caso no es la violencia, no es el número de víctimas, es la arquitectura del silencio. Alderete entendió algo que muy pocos criminales entienden, que el mayor obstáculo para que alguien busque a un desaparecido no es la falta de pistas, es creer que ya no hay nada que buscar. Fabricó el dolor, fabricó el adiós y fabricó la paz que hace que la gente siga con su vida. Doña Felicita dejaba el café preparado para su esposo muerto
antes de cada sesión. Eso contó una vecina que la conocía. Lo hacía como un ritual antes de que llegara Marcos, como si quisiera que el espíritu de su marido se sintiera bienvenido. Esa imagen no se me va. Una mujer preparando café para un fantasma, sin saber que el hombre sentado frente a ella era el verdadero peligro. Si este caso te dejó pensando, hay más historias como esta en el canal. Casos que nadie cubre, que se quedan en expedientes sin nombre, en familias que todavía esperan respuestas. Suscríbete si querés que sigamos encontrándolos. Y si sos de Paraguay o conoces a alguien que sepa algo de Marcos Alderete, déjalo en los comentarios, porque a veces la única justicia